Gloria a Dios. Tengan todos buenas noches. Dios les guarde y les bendiga. ¿Cuánto han venido con el espíritu dispuesto a aprender? De acuerdo a cómo sea su actitud, así usted se va. Amén. La palabra opera un resultado de acuerdo como usted la reciba. Y su espíritu tiene que estar atento y dispuesto. Recuerde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Altísimo. Amén. Y cada palabra que sale de la boca del Altísimo lo alimenta, lo fortalece, lo sustenta, lo vivifica y lo llena de luz. Amén. Así que usted siempre que venga aquí a la iglesia, tiene que venir, con actitud de recibir. No que se vaya igual, así como vino, o hasta peor, no. Usted tiene que decir, me voy a llevar algo. Amén. Porque dice que cada día, el Salmo 19 dice, cada día emite palabra otro día y una noche declara, proclama sabiduría otra noche. Salmo 90, verso 12 dice, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que no vivamos por vivir. Amén. A contar nuestros días de tal modo que traigamos a nuestro corazón, nuestro espíritu. Amén. Porque este corazón es un simple órgano que bombea la sangre. Amén. Aquel es lenguaje figurativo. El espíritu es la parte, interna del hombre. Amén. Está atribuido a lo que es al espíritu del hombre, el corazón, cuando lo menciona acá. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de él mana la vida, es el centro de la vida. Y el centro de la vida de un ser humano es el espíritu. Cuando le sacan el espíritu, se muere. Dice, el cuerpo sin el espíritu está totalmente muerto. ¿Por qué? Porque el espíritu es el centro de la vida y el espíritu es la única parte que tiene comunión con Dios. Más nada, el alma no tiene comunión con Dios. La mente no tiene comunión con Dios. El cuerpo no tiene comunión con Dios. Por eso viene buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y a tales adoradores busca que le adoren en espíritu, en el espíritu humano y en verdad. Amén. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le son locura, porque ha de discernirse, entenderse espiritualmente, acomodando lo espiritual con lo espiritual. Amén. Así que usted tiene que desarrollar el espíritu y como está, hoy vamos a ver un tema de la guerra espiritual que es la armadura del Hijo de Dios. Vemos que todas estas piezas son piezas espirituales. ¿Por qué? Porque usted va para una guerra espiritual. Aquí usted no se va a poner un uniforme físico ni material, como por ejemplo lo que usan los soldados en la vida real. No. Si es verdad, usted se la va a poner, pero espiritualmente. Lo que usan ellos, pero espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque esta es una guerra espiritual, una guerra en el espíritu, que no es contra seres humanos, no es contra carne, no es contra sangre, amén, sino contra principados, el término contra es confrontación, es guerra, amén, contra principados, diversas jerarquías de demonios, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Y dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, otra vez guerra, las acechanzas del diablo. Amén. Entonces, usted tiene que desarrollar el espíritu humano primeramente para ser eficaz en esta guerra. Si usted despierta el espíritu humano, que es el que tiene el problema, amén, que quedó dormido con la caída del hombre y muchos llegan a la iglesia y todavía tienen el espíritu apagado, lo tienen dormido totalmente. ¿Y cómo van a ser eficaces en una guerra espiritual? No van a poder porque la guerra es en el espíritu y tu espíritu primeramente, primer requisito, tiene que despertar tu espíritu. Vemos que la palabra de Dios dice, no proveáis para la carne, no alimentes la carne, andad en el espíritu, amén. Y dice, no satisfagáis, no complazcas a la carne, andad en el espíritu, amén. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:13, que si tú andas en el espíritu, haces morir las obras de la carne, amén. Y vemos que con las obras de la carne no se puede militar, no se puede ir a esta guerra, amén. ¿Por qué? Porque vamos a ser destruidos. Con las obras de la carne tenemos la naturaleza terrenal y vamos a estar ciegos, hermanos. No vamos a percibir el mundo espiritual, que es otro nivel, que solamente se puede percibir viviendo en el espíritu, desarrollando el espíritu. Amén.
Tiene que haber un entrenamiento para despertar ese espíritu. ¿Cómo se despierta el espíritu? El espíritu humano se despierta, hermano, con un entrenamiento, escuchando alabanzas, adoración, pero que tú lo hagas con pasión, con ganas, con todo. Te metas en esa sintonía de adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración, hermano, es una puerta que conecta al mundo espiritual. Amén. Te abre, se te abre la puerta para que puedas entrar a la dimensión espiritual. Por eso es que los verdaderos adoradores, hermanos, cuando adoran, llevan al pueblo a la presencia de Dios, le abren una puerta y el pueblo entra. Pero cuando no son verdaderos adoradores, hermanos, hay apatía, hay de todo y no se puede entrar. Amén. ¿Por qué? Porque él carga la presencia de Dios, carga las llaves. Amén. Para abrir esa puerta y se conecta lo físico con lo espiritual. Amén. Entonces aquí, hermanos, tenemos que despertar el espíritu entrenándolo, amén, en adoración. Duerma con alabanzas también y el espíritu de usted se vuelve sensible a eso. También escuche muchas prédicas, lea la palabra de Dios, ore continuamente, tenga una vida, sobre todo, ¿sabe qué más despierta el espíritu? Cuando usted es una persona que tiene intimidad con Dios, relación con Dios, comunión con Dios. Y el espíritu de usted se va despertando, se vuelve sensible. Cuando usted tiene una vida de conexión, de intimidad con Dios, es como que si se vuelve a conectar nuevamente a la fuente donde salió, se vuelve a conectar con su hacedor, se vuelve a conectar con la fuente del poder, con la fuente de la vida, con la fuente de la luz. Inmediatamente usted se vuelve sensible, el mundo espiritual, los ojos espirituales del entendimiento se le abren inmediatamente. El colirio del Espíritu Santo es echado en su vista, se va toda escoria, todo aquello que tapa la visión, que nubla la visión, se va toda escama de la vista. Inmediatamente usted empieza a percibir el mundo espiritual, los tapones de los oídos espirituales, hermanos, inmediatamente se quitan y usted empieza a oír la voz de Dios, empieza a discernir la voz de Dios y va a escuchar voces demoníacas también, porque se vuelve sensible al mundo espiritual. Los 5 sentidos inmediatamente, si hablo de los 5 sentidos espirituales, inmediatamente se despiertan y usted va a sentir olores nauseabundos, como me contaba el hermano Alberto hoy, de las experiencias que ha tenido, que siente, olores putrefactos, olores inmundos, y eso se siente. A veces hemos estado haciendo liberaciones, hemos sentido olor de tabaco, cuando ahí no hay ningún tabaco, ni están fumando, sino desde allá se viene ese olor a distancias enormes, hermano. En el mundo espiritual también a veces se huele a azufre también, a olores putrefactos, nauseabundos. Y también usted siente el olor también del perfume, del aroma de Cristo, de la presencia de ángeles, hermano. Cuando está la presencia de Dios, hay un fresco tremendo, una brisa que envuelve, que tú sientes paz, pero hay veces que hay tensión demoníaca. Usted siente y discierne el mundo espiritual, hermano, cuando a veces hay como fastidio, usted se siente todo mal, que no anda en una sintonía bien, mire, a veces usted siente el cambio de una atmósfera a la otra atmósfera. Usted viene bien de una atmósfera liviana y de repente entra y siente como una pesadez en el espíritu, usted lo discierne. Bueno, todo eso se va sintiendo cuando usted despierta al espíritu. Cualquiera no puede discernir el mundo espiritual. Hay veces que usted dice, ¿siente esto? No, yo no siento nada. Ni siquiera siente nada. ¿Por qué? Porque esa persona no es sensible al mundo espiritual, no ha despertado los 5 sentidos, no es una persona muy espiritual, pero el que es espiritual percibe todas las cosas. Y aquí, ¿por qué me he detenido en esto? Porque si nosotros no despertamos el espíritu, no vamos a ser sensibles, hermano, a ese mundo espiritual, y vemos que eso nos va a causar derrota y todo. Una cosa es aquel que está despierto y otra cosa es el que va a pelear dormido. Son 2 cosas totalmente diferentes, hermano. A veces se le enfrentan al diablo en una actitud, hermano, dormido. Vemos que eso le va a causar bajas y de todo. Es más, que el enemigo se puede meter en una casa y desvalijar la casa totalmente. Hablo en términos espirituales y hacer de todo. Y las personas que están ahí, las familias, no sienten ni nada. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu dormido. Pero cuando hay radares espirituales que están, hermanos, sensibles y despiertos, inmediatamente perciben presencias demoníacas. Vamos a orar, siento el ambiente raro, inmediatamente sienten que Dios los llama a la guerra, despertar los valientes, despertar los hombres de guerra, proclamad guerra entre las naciones, forjad espada
de vuestras hoces y lanza de vuestros asadores. Diga el débil, fuerte soy. O sea, preparado para la guerra, inmediatamente se preparan para la guerra. Pero el que no es sensible, hermano, inmediatamente el enemigo se mete en la casa, le hace burla, le hace de todo, se sienta en las sillas y como cuando alguien está bien borracho, que se quedó borracho, le cortan el cabello, lo pintan, le hacen maldad y de todo. Así hay cristianos, hermanos, que el diablo se burla de ellos y le hace de todo. ¿Por qué? Porque están dormidos. Entonces nosotros tenemos que ser sensibles, despertar el espíritu. Esto también se logra leyendo bastante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da pauta, te da directrices. O sea, también lo puedes entender mediante la palabra. Dice que no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Eso está en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no debemos ignorar sus planes, sus ardides, sus maquinaciones, sus formas bien elaboradas, como piensa, sus planes demoníacos destructivos que tiene contra ti. Amén. Y si nosotros ignoramos eso, él gana ventaja sobre nosotros. Entonces, algo clave, algo en la armadura de Dios, para que usted la pueda tener bien puesta y para que pueda ir a esta guerra, requisito número 1, indispensable. Esto yo, primera vez que lo predico, cada vez va llegando más revelación. Amén. Es que usted despierte el espíritu. Por eso es una guerra espiritual. La misma palabra lo dice, guerra espiritual, o sea, una guerra en el espíritu, no una guerra en la carne. Y aquí nos los advierte que aunque andamos en la carne, en este cuerpo de carne y hueso, no militamos en esta dimensión. Amén. Sino tenemos que enfrentarnos en el mundo, en las regiones celestes, en la otra dimensión desconocida que muchos desconocen. Amén. Y Dios, cuando el espíritu despierta, te puede mostrar los planos de una casa. Es verdad que las casas tú las puedes ver físicamente y cualquier arquitecto te hace un plano físico, pero alguien que tiene discernimiento de espíritu, los sentidos espirituales bien desarrollados, inmediatamente, hermano, te va a decir, aquí en este baño hay tal cosa, echaron una brujería. Aquí hay un demonio que está arraizado en este cuadro aquí. Te hace un plano espiritual también. Entonces, la palabra también desarrolla los sentidos. Eso lo dice Hebreo. Dice que nosotros, hermano, somos maduros mediante la ejercitación de la palabra. Podemos ejercitar los sentidos. Amén. Dice que los sentidos se ejercitan mediante el buen uso y entrenamiento de la palabra de Dios. Eso te da entrenamiento, pero también la oración también. La oración, la adoración. Hay veces que en medio de una adoración se destapa. ¿Cuánto le han pasado así? El mundo espiritual y empiezas a percibir cosas. O sea, te vienen imágenes, visiones. En medio de la adoración, el mundo espiritual se te abre inmediatamente. Y mediante la oración también se abren los cielos. Amén. Vemos que Jesús estaba en el Espíritu cuando fue bautizado. Eso lo dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 21. Dice que todos se bautizaban y el día que Jesús fue bautizado, oró. Y por el resultado de orar, se abrieron los cielos. La oración abre los cielos, abre la dimensión espiritual. Inmediatamente la vas a ver y la vas a percibir. Entonces, requisito número 1 para esta guerra, despertar el espíritu. Vemos que Jesús nos entregó muchas armas para defendernos del adversario, pero es nuestra responsabilidad usarla. Usted está lleno de armas, hermanos, cantidades, pero ¿de qué le sirve si usted no la usa? Para nada. Amén. Por eso es que tenemos que aprender la palabra de Dios. Todas estas armas están compuestas y conformadas por la palabra de Dios. Amén. Y la que le da la consistencia a toda esa armadura es la oración, orando en todo tiempo. Y la fe es la que hace sólida toda la armadura. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted puede ser un hombre de oración, de palabra, pero si no tiene fe, hermano, no cree eso lo que está diciendo, no va a pasar nada. Entonces, vemos que las sustancias, o sea, espirituales que forman la armadura verdaderamente es la palabra. Está conformada por la palabra, por una vida de oración abundante y sólida, y también por la fe. Entonces es nuestro deber usar la armadura que nos ha dado. Cristo desea que su iglesia viva en victoria, viva en gloria y de triunfo en triunfo, pero esto se logra entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, el precio tan alto que Él pagó por todos y saber que Dios nos dio autoridad para enfrentar a las fuerzas del mal.
El problema es que mucha gente le tiene miedo a los demonios, le tiene miedo a que es Satanás y eso. Usted no sabe toda la autoridad, o sea, que Dios ha puesto sobre usted. Más bien debe de ser lo contrario. El que debe de tenerle un miedo tremendo a usted es Satanás. Porque Dios ha depositado mucha autoridad en nosotros y estamos en el equipo ganador. Ya él ya fue condenado, juzgado, derrotado y nada tiene nosotros. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Estamos en una posición superior. Sino Satanás con engaño y mentira le mete a la gente miedo, hermano, y la gente empieza a temblar cuando oyen el nombre de Satanás. No, debe de ser lo contrario. Satanás es el que tiene que salir corriendo. Es más, la misma palabra lo dice, los demonios creen y tiemblan, se ponen a temblar, entran en pánico. Si él le recuerda el pasado a usted tiene que recordarle el futuro de él, que es el lago de fuego. Y cuando usted le menciona el lago de fuego a cualquier demonio, ellos empiezan a temblar porque sabe que todo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Ella se cumplirá y sabe que Dios jamás mentirá. La palabra de Dios jamás va a caer a tierra. Dios nos dio autoridad para enfrentar las fuerzas del mal, dejándonos una armadura poderosa para defendernos de los poderes demoníacos. Usted posee una armadura, pero esa armadura vemos que va siendo conformada y se va volviendo sólida mediante usted tenga un entendimiento de la palabra y cómo funciona. Mire, usted puede estar en el mejor ejército del mundo y ese ejército puede estar armado hasta los dientes, tener las armas más sofisticadas, pero si usted no sabe usarlas, va a perder. Aquí se necesita tener conocimiento, amén. La victoria no es automática ni garantizada por el hecho de que tú seas cristiano, amén. Vemos, o sea, que si tú eres cristiano, ya estoy en Cristo, estoy en una iglesia y por eso voy a tener victoria. No, hermano. La victoria, óigalo bien, no es automática ni garantizada por el hecho de que seas cristiano, sino número uno, tienes que tener una dependencia absoluta. Son tres cosas, tres requisitos para esta guerra. Número uno, tienes que tener una dependencia exclusiva con Dios, depender de Dios, amén, una dependencia. Y Dios te va a decir, hermano, tú dependes de Dios como David, era un gran estratega militar. Usted preguntará, ¿qué es depender de Dios? Que aunque tú tengas mucho conocimiento, no seas sabio en tu propia opinión. Vemos que David era un gran estratega militar. Y una vez, un episodio, llegaron, hermano, y los amalecitas asaltaron todo el territorio de él. Dos lugares que él tenía, donde tenía las esposas, los hijos, y todo el ejército de David tenía ahí a su familia. ¿Qué pasó? Que aprovecharon que ellos estaban en otro lado, se metieron y pusieron cautivas a sus esposas. Se llevaron todo, lo dejaron en bancarrota y prendieron todo el territorio de él. Él quedó en bancarrota totalmente. Dice que David fue uno de los episodios más fuertes que hay en la Biblia. Dice que lloró y sus fuerzas se acabaron. Totalmente se desgastó de tanto llorar. Amén. ¿Por qué? Porque se llevaron a sus esposas, eran gente crueles, gente malas, violadoras, desarmadas. Usted sabe que su familia queda en manos de gente así crueles y despiadadas. Y entonces vemos que David inmediatamente, cualquiera puede tener una reacción, puede decir, vamos a perseguirlo inmediatamente. Y siendo él un estratega militar, pero no. Dice que David consultó primero a Dios. Eso es depender totalmente de Dios. Y le preguntó al Señor, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? Y el Señor le dijo, no los persigue. Dijo, sí, persíguelos, porque te los voy a dar. Y entonces, pero no le dio ni siquiera la dirección de dónde, hermano, estaban. No le dio una pista, no le dio nada. Nada más le dijo, mira, a veces uno lee la Biblia y no se detiene. Uno va leyendo y se va emocionando. Pero usted no se detiene a pensar que le toque a usted, hermano. Y que Dios le diga, persíguelo, pero usted no tiene ni, hermano, ni una pista, ni nada. Ni un eslabón perdido donde encontrarlo, ni nada. Él enseguida salió con esa fe, con esa convicción. No le preguntó al Señor, Señor, ¿qué dirección tomo, Señor? Nada. Él creyó en esa palabra. Él dijo, Dios me dijo que los persiguiera y los voy a perseguir. Salió con fe, hermano. Y cuando sale a perseguir, se encuentra en el eslabón perdido. Había un etíope que iba con ellos, que era del grupo de los amalecitas que lo llevaban. Pero al hombre lo dejaron ahí, se enfermó el hombre. En ese tiempo, hermano, usted sabe que la ciencia estaba más atrasada. Y lo dejaron ahí moribundo, que se muriera en el camino. Y cuando David viene y lo ve, vino y le dijo, mira, ¿sabe por dónde andan los amalecitas? Dínanos, revélanos. Dijo, se lo digo, pero me prometen que me dejan con vida, que no me van a matar. Él dijo, sí, te lo prometo, dijo David. Bueno, le dio la dirección, agarraron por tal lado y allá se los van a encontrar. Y enseguida ellos vinieron y le dieron una uva pasa
al hombre y enseguida revivió un poco. Y enseguida dieron con dónde estaban los amalecitas. Lo encontraron todos desparramados así, borrachos, festejando la victoria. Usted sabe, como los malandros, que a veces hacen un tremendo atraco y en la noche empiezan, hermanos, a beber y llega la policía y los barre a todos. Así también llegó David, apenas con 200 hombres. El ejército era de 600 hombres. 200 se quedaron cansados y no siguieron, porque tenían que pasar el torrente de Besor. ¿Cómo estaba el ejército de David? Tenía una hambruna tremenda, porque cuando llegaron encontraron fue todo quemado ahí. Aparte de eso empezaron a llorar, dice que hasta eran hombres valientes, pero cada quien lloró a su familia. No solamente fue David, estaban hermanos llorando y se fueron a la guerra y con hambre. Cuando iban a pasar el torrente de Besor, vemos que eran 600, 200 no pudieron pasar, estaban débiles. Y ellos dijeron, bueno, quédense aquí, cuídennos la ropa, cuídennos el bagaje aquí. Y se fueron hacia al otro lado. David siguió con 400 hombres. Vemos que David era un hombre insistente, amén. En la guerra espiritual se necesita insistencia. Vemos que David, dice la palabra de Dios en el Salmo 18, perseguí a mis enemigos, no regresé hasta acabarlos, los herí de modo que no se levantasen más, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Clamaron y no hubo quien los oyese, incluso clamaron a Jehová, mas él no los oyó, y los molí como polvo delante del viento y los eché fuera como lodo en las calles. ¿Qué nos dice esta escritura? Que David era insistente. Dice, perseguí a mis enemigos y no regresé hasta acabarlos. Hay gente que dice, no, me voy a devolver, ya están ya. No, David, mire, la Biblia dice que David, cuando recibía una orden de Dios, lo dice literalmente, llegaba a un territorio y todo lo que tenía vida, todo lo que respiraba, lo dejaba muerto. Por eso es que a David lo critican hoy en día. Algunos, o sea, que escriben secularmente, que no son cristianos, dice, ese era un asesino, ese era un hombre, o sea, malo, despiadado, porque él llegaba, todo lo que había, la orden eran niños, todo lo que había. Y usted dirá, eso es grotesco todo. O sea, un hombre teniendo el corazón de Dios, y cómo era que mataba a niños y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque esos niños se iban a convertir en malandros después bien tarde, en azotes, en tremendos hermanos. No iban a tener, iban a ser despiadados contra la familia de ellos, del rey David o de los demás. Iban a ser un peligro enorme, hermano. ¿Cómo así? Se lo voy a demostrar. ¿Qué le pasó a Saúl por el sentimentalismo? Dejó vivo a un amalecita y la orden era raer y exterminar la descendencia de los amalecitas. Había una orden, porque Amalek se ha levantado contra el trono de Dios y desde hoy Dios mismo decretó la guerra. Tendrá guerra contra mí, dijo Dios. No contra Moisés, porque se metieron fue con Moisés, y cuando se meten con el pueblo de Dios, se meten directamente en guerra, directa contra Dios, porque los amalecitas es un espíritu que ataca a traición. Y vemos que le estoy diciendo un trasfondo por qué viene esta guerra de los amalecitas. Ya esa era una guerra pactada desde hace tiempo. ¿Y cómo nació? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se originó? Desde los tiempos de Moisés, cuando estaba en la región transjordánica, antes del Jordán. Vemos que él realizó, Moisés, algunas batallas y le dejó, hermano, preparado el territorio, el terreno a Josué. Le dejó un legado, se lo dejó empezado. Y vemos que en el tiempo de Moisés ellos iban a pasar, le pidieron permiso a los amalecitas le dijeron que no. Cuando iban así, más adelante, el pueblo de Amalek los atacó por la espalda, mataron a los ancianos, a los niños, a todos, a los más débiles. El espíritu de Amalek ataca a traición y va a atacar a los más débiles, a los que no oran en la familia. Entonces, hay que estar cuidado y reprender ese espíritu de Amalek. Y estar protegiendo, siendo vallados por nuestros seres, los más débiles, los que casi no oran. Y entonces, a Dios no le agradó eso. Dijo, desde hoy, Amalek tendrá guerra contra el trono de Dios, porque se ha levantado contra el trono de Dios, y raeré de toda la descendencia de los amalecitas de la tierra, borraré su nombre. Y entonces cada rey que empezaba a regir en ese tiempo que gobernaba, llevaba esa orden. Ya sabían que era una orden. Exterminaron a los amalecitas y Saúl no quiso. Hermano, Saúl violó esa ley. Saúl dejó vivo lo mejor del ganado y dejó vivo al rey Amalek. ¿Qué pasó por dejarlo vivo? Pregunto yo esta noche, ¿quién fue el que mató a Saúl? Un amalecita. Cuando el amalecita llega alegre, o sea, porque encontró a Saúl en agonía, se trató de suicidar
puso la espada porque dijo, antes que estos incircuncisos me escarnezcan, le dijo al paje de armas, mátame tú. Y entonces le dijo el paje de armas, no, ni siquiera, porque era una fidelidad tremenda los que eran escuderos, amén. Ellos juraban de cuidar la vida de su Señor y protegerlo y estar con ellos hasta la muerte. Mire, la Amalecita, vemos que ese paje de armas tenía un caballo veloz porque le daban los mejores, cualquiera no era escudero. Eso era el que hacían, hermano, una competencia. El que terminaba siendo paje de armas del rey y escudero era el más fuerte, el más violento. Hermano, no era cualquiera. Un entrenamiento tremendo, le daban el mejor caballo, el más veloz para defender a su señor, y él pudo escapar, el escudero, pero el escudero prefirió quedarse ahí cuidando la vida de Saúl. Y cuando Saúl viene y le dice, o sea, mátame, porque antes que estos incircuncisos me escarnezcan, porque cuando agarraban a un rey, hermano, vivo, lo agarraban, hermano, y lo amarraban a la carreta y le desgastaban todo el cuerpo dándole vueltas sobre la plaza, lo desollaban todo, le sacaban los ojos, le hacían de todo. Por eso fue que Saúl dijo, antes que estos incircuncisos me escarnezcan, mátame. Y entonces le dijo el paje de armas, no, ¿cómo te voy a matar? No, Dios me libre. Ah, bueno, si tú no me matas, vino él y se echó sobre la espada, la puso así, la enclavó en tierra y se lanzó así, una muerte, o sea, suicidándose, pero no logró matarse, fue en agonía. Él decía, la vida se me va de mi cuerpo, y estaba, échate sobre mi cuerpo y termíname de matar. Y nada, el paje de armas no quiso, sino que el paje de armas también se suicidó, vino y se mató. Ya que mi Señor se mató, yo también me mato. Miren lo que era la fidelidad hasta la muerte. Y entonces va pasando el Amalecita, y el Amalecita cuando lo ve, los reyes tenían, hermanos, su brazalete, se identificaban en su gran corona. Cuando viene y lo ve, le dijo, ven acá, le dijo Saúl, hazme un favor, échate sobre mí y termina de matarme porque mi vida está en angustia, se me va de mí, termina, remátame. Y el Amalecita, ni corto ni perezoso, hermano, se le echó y lo mató, lo terminó de matar y le quitó el brazalete, le quitó la corona y se lo lleva al rey David. Y entonces va alegre, mira, mi rey, tú eres el que vas a reinar, aquí tienes la corona y tienes, o sea, ¿qué buscaba? Posición. O sea, porque mató a Saúl, que era enemigo, se había declarado enemigo de David. Entonces le iban a dar un puesto bien grande. Quizás lo iban a nombrar hasta general. Y entonces David vino y David sintió fue rabia, hermano. Porque David sabía que hay que respetar a los ungidos de Dios, no importa que estén caídos. Amén. Porque no se respeta al hombre, sino la investidura que Dios ha puesto en ese hombre. No es el hombre, hermano, con quien tú te metes, es con la investidura que Dios puso sobre él. Y eso lo entendía David. Ellos hacían juramentos, los escuderos. Juraban salvar y estar hasta la muerte y defender a su Señor. Y también respetaban la investidura que había en él. Y entonces vemos que David vino y le dijo, ¿de dónde eres tú? Y le dijo, soy Amalecita, tu misma boca ha testiguado contra ti. Enseguida llamó a un soldado, mátalo. Enseguida vinieron y lo mataron inmediatamente, hermano. Porque, mire, ¿qué era el hombre de qué nacionalidad era el que mató a Saúl? ¿Y a quién perdonó Saúl? El pecado que tú perdones se te va a levantar, hermano, y te va a matar. Los amalecitas representan el pecado. Dios mandó a exterminar a todos los que había en ese territorio. Y lo que él no quiso perdonar, más tarde, ay, esta arañita está pequeña, es una tarantulita, se ve curiosita y la dejo. Después se vuelve grande, hermano, y te va a matar. Amén. Y un hombre también tenía un león, eso pasó en Estados Unidos. Yo anteriormente predicaba sobre reflexión y me gustaba enfocar las reflexiones. Y el hombre crió un leoncito tiernecito y lo tenía, hermano. Y ahí él creía que lo había amaestrado. El pecado nunca, hermano, se domestica, amén. Ni tú logras amestrarlo, amén. Y entonces lo tenía. Después fue creciendo el león. Y una noche él le mandó al león que estaba afuera, que se fuera para el patio. Y el león, hermano, se le paró. Y él, con la confianza, vino y le hacía fuerza al león que salía. Vamos a ver que el león lo destrozó, lo mató. Con el pecado no se juega. Y también vemos una mujer que esto también fue cierto y verdad allá en Estados Unidos. Era domadora de serpientes, domaba las serpientes más fuertes. Y entonces llega un periodista a entrevistarla y le dice, y esa serpiente, sí, esta ya la domé fácil.
Y esta venía y domaba todas. Y esta, no, esta todavía no la he domado. Pero sí me atrevo a domarla ahora mismo. Y le dijo, pero ten mucho cuidado, si quieres no te metas con esa serpiente. No, yo soy una domadora experta. Y agarró, hermano, cuando estaba domando la serpiente viene y la muerde. Ella sintió los terrores de la muerte, el veneno que se le infiltraba en la sangre, corría rápidamente, una víbora fuerte. Y entonces le dijo al periodista, estaba ya nervioso y todo, ahí tengo el antídoto, corre rápido, porque ese veneno es letal. Y el periodista estaba nervioso, hermano, y salió corriendo con el único frasquito que iba, y cuando de los nervios le temblaban, ¡plum!, se quebró. Y murió la mujer, hermano. No se puede domar el pecado, hermano. Ponerse así jugando con el pecado, hermano. Y eso le pasó a Saúl, hermano. Saúl por perdonar un amalecita. Después, ¿quién lo mató? Un amalecita, hermano. Entonces, vemos, o sea, hablando de David, que David era insistente. Se necesita ser insistente en la guerra, perseverante y obediente. Es una obediencia total, hermano. Y vemos que alcanzó a los amalecitas con 400 hombres, y aquellos estaban extendidos como langostas. Era un ejército enorme. Y Dios le dio la victoria. Entonces se necesita una dependencia de Dios. Él le preguntó a Dios, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? A pesar de que en ese momento él podía salir, porque con el dolor que tenía, hermano, y la angustia, cualquiera sale corriendo a libertar a su familia. Pero él primero le preguntó a Dios, hermano. Y en otra ocasión también, en otra guerra, vino y le dijo, Señor, perseguiré a estos merodeadores. Y Dios le dijo, no los persigas. O sea, porque todas las estrategias en la guerra espiritual son diferentes. El hecho de que haya resuelto un caso con un método y una manera, no quiere decir que con el otro vas a aplicar la misma fórmula. Tú tienes que depender de Dios y tendrás éxito, hermano. Él le preguntó otra vez a Dios, en otro caso, Señor, perseguiré a estos merodeadores. Y Dios le dijo, no los persigas. Te voy a dar una clave. Cuando tú veas que las copas de las balsamedas, o sea, la parte más arriba del árbol, el copito, como le dicen, se esté moviendo así, que las brisas vengan y las estremezcan, esa es la señal. Ataca inmediatamente, porque te los voy a dar. Y vemos que él se fue, y cuando vio, él podía atacar, pero esperó la señal. Cuando vio que las copas se movían, enseguida atacó y a todos los exterminó. Eso yo le llamo la unción del gato. Amén. La de David. ¿Por qué le llamo la unción del gato? Porque el gato es una contradicción, es un animal ágil, veloz, un felino. Amén. Ese tiene una velocidad tremenda, uno de los animales más ágiles. Pero vemos que si él ve un ratón, él con esa velocidad no sale a perseguir al ratón inmediatamente. ¿Qué hace él? Lo acecha, una acechanza. Si ve que el ratón viene y mueve la cola y se mete, a lo que el ratón se descuida y mira hacia allá, él viene y adelante y hace así. Y nada, parece, o sea, una estatua ahí, como si nada. Todo lento, hermano, se pone así. Y si es de durar, hermano, hasta más de 5 minutos así. Si el ratón no se mueve, cuando ve que se mueve hacia adelante, otra vez viene y se extiende otra vez. Y el ratón está por ahí merodeando. Y se pone así, se estira, hermano, como un resorte así. Y cuando, hermano, el ratón ya ve ya que no va a fallar, ¡pum!, viene y lo agarra y no falla, hermano. Inmediatamente lo apresa. Si era David. David esperaba el movimiento. David podía atacar, hermano, inmediatamente, pero esperaba en Dios, hermano. En la guerra espiritual también usted no vaya a lo loco, hermano. Hay que esperar en Dios, hermano, y tendrá éxito. Vemos que cuando Dios le dijo, cuando vean las copas de las balsamedas, ataca, que se muevan. Él no esperó ni un minuto antes ni después, sino el preciso momento. Atacar en el momento justo, amén. Una obediencia total, hermano, a pesar de que era un gran estratega militar. Vemos que todas las batallas, vuelvo a decir, en la guerra espiritual no se libran igual. Algunos los mandaban a dar, hermano, un recorrido, un peregrinaje alrededor de Jericó. 13 vueltas le dieron. Los primeros 6 días fueron 6 vueltas, pero remataron con 7 el último, 6 y 7, 13. Y les mandaron ahí a gritar. Inmediatamente ustedes gritan con un grito y los muros van a caer. Con un grito, hermano. Cayeron los muros inmediatamente. Pero eso era por obediencia, porque ellos tuvieron obediencia y le dijeron, no hable ninguno, sino hasta el día en que van a gritar. Esa era la guerra de los callados, hermano. Esa guerra es la más difícil, hermano, porque la gente, te sabe, para hablando y hablando. Y nunca falta pecado en las muchas palabras.
¿Y por qué Dios puso esta estrategia? Porque anteriormente, cuando estaban los 12 espías, vemos, o sea que aquellos hombres hablaron mal, difamaron la ciudad que Dios le había dicho. Usted no difame las buenas cosas que Dios diga que le va a entregar. No se ponga a ver lo malo. Ellos desacreditaron, dice, estos hombres desacreditaron lo bueno que yo le iba a dar. Dijeron, no, esa es una tierra que traga a sus moradores. No veían lo positivo, sino lo negativo. Nos veían a nosotros como langostas, son terrenos fortificados. Nosotros no podremos contra ellos. Y de tanto que hablaban calamidades, perdieron, hermano, ni siquiera. Se quedaron en el desierto y murieron. Entonces Dios le dio otra estrategia a Josué. Le dijo, esta vez que ninguno vaya a hablar. Amén. Y estuvieron así hasta que metieron el grito. Vemos otra guerra de Josafat también. Vemos que es diferente esta estrategia. Sennacherib, que era un rey temible y despiadado, atacó a toda Israel, a Judá, porque él era rey de Judá, Josafat. Y entonces Josafat se llenó de miedo porque venía un ejército grande unido, formaron una coalición. Y como humano, hermano, a cualquiera le pasa. Él empezó a sentir miedo y de todo. Y enseguida se metió en la presencia de Dios, ayunó, convocó al pueblo. Y él le dijo, Señor, tengo temor, tengo esto, ayúdame. Y el Señor vino y le dijo, le envió un profeta. Y le dijo, en este caso no es para que ustedes peleen, sino yo soy el que voy a pelear. La guerra no es de ustedes, es mía. Ustedes estarán tranquilos y quietos porque la guerra es mía. Le dijo así. ¿Y qué alabanzas entonaron? Dijeron, vayan y pongan a los trompetistas que lleven trompeta, a los levitas, a los sacerdotes levitas, vayan. ¿Y qué alabanza entonaron? Porque grande es Jehová y para siempre es su misericordia. Y con ese cántico nada más, aquellos, o sea, el enemigo se volvió loco inmediatamente, se confundieron, se metieron, se enterraron las espadas contra espadas ellos mismos. Y después se quedaba otro grupo, terminaban de matarse y ahí no hizo nada, hermano Israel. Ellos mismos, o sea, lo que es la alabanza, la estrategia de la alabanza y de la adoración, confunde y enloquece a los enemigos, los atormenta tremendamente, hermano, y causa división en el territorio.